Estoy saludando y hablando a don Juan Marín, o Juan Antonio Marín Lozano, eso es. Y que saben ustedes, es el líder de Ciudadanos en Andalucía. Ha firmado un pacto con el Partido Socialista en el Parlamento andaluz para el gobierno de la comunidad. Pero la conversación que teníamos era muchísimo más interesante, porque nos une la condición sanluqueña, y me estaba contando una noticia, David, Edurne, Maite, extraordinaria, que es el traslado de la depuradora de los terrenos actuales hasta los de Monte Algaida, para asistir a Bonanza, fundamentalmente, y a otras zonas de la ciudad, y para liberar un terreno y hacer de ese terreno una zona mucho más competitiva turísticamente, mucho más rentable para el ayuntamiento, con una inversión de muchos millones de euros. Esto a la mitad de España ahora mismo le trae sin cuidado, pero a los que vivimos allí, ¿no? Sí. Y a los agricultores tampoco, me imagino. Pero a los de allí es una excelente noticia. ¿Y eso cree usted que tardará mucho o no? Bueno, el proyecto estará en unos 6 meses aproximadamente, y a partir de ahí, bueno, pues ya en presupuestos 2017 y sucesivos se irá ejecutando la obra. Es una obra considerable porque es de mucha envergadura. En su día, cuando los que decidieron que aquella instalación fuera... Aquella barbaridad, sí. Claro, por un lado no se preveía a lo mejor que la zona residencial de La Jara y que llega hasta Chipiona pues pudiera tener el valor que después ha tenido turísticamente hablando y residencialmente, claro. Y ahora, con el paso del tiempo, pues realmente se ha quedado prácticamente en el centro de la ciudad, claro, una estación depuradora que hace años que debería de haberse eliminado. Bueno, pues hablar de política nacional es menos apasionante que hablar de la depuradora de salud, me parece a mí, Pero le tengo que preguntar. Usted dijo hace unos días, o se le atribuye a usted, o a su grupo, el haber advertido que si Susana Díaz optaba por dedicarse a la política nacional en cargos representativos del partido o como candidata a la presidencia, eso hacía inválido el pacto que habían firmado Ciudadanos-PSOE, puesto que el pacto era un pacto de investidura a ella, concretamente. Pues sí, lo dije. Lo cual no quiere decir que no se podría hacer otro con otro, pero ese no. Exacto. Eso fueron palabras mías, o sea, y me ratifico en lo que en su momento dije, porque tengo que recordar que cuando la señora Díaz se sometió a las 3 sesiones de investidura en la que no consiguió el voto de ninguno de los grupos, ella comprometió su palabra y dijo textualmente que su palabra era su patrimonio. Y yo en mi respuesta le dije que yo me fiaba de su palabra porque era su patrimonio, por lo tanto era lo único que tenía donde poderme agarrar, además de ese documento, para poderle dar ese sí que le dimos a su investidura y que la legislatura comenzase a funcionar. Por lo tanto, nuestro acuerdo a nivel andaluz para la investidura pues fue con la presidenta, la candidata Susana Díaz del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, no fue con otro candidato. Y lógicamente eso fue después de una serie de conversaciones que mantuvimos en San Telmo y después de las negociaciones del equipo que por uno y otro lado estuvieron redactando y trabajando el documento, en el cual estaba también José Manuel Villegas, que es responsable nacional de Ciudadanos en relación a todos los acuerdos y pactos que se firman desde nuestra formación política. Por tanto, si la señora Díaz, hipotéticamente, porque estamos hablando de un supuesto, tomara la decisión o hubiese tomado la decisión de poderse plantear el dejar Andalucía, pues lógicamente para nosotros ese acuerdo, ese pacto, permítame, entre caballeros y señoras en este caso, pues quedaría, bueno, pues en un documento ya que no tendría esa legitimidad y esa validez que nosotros le otorgamos, ¿no? De ella haber dado, como bien sabe usted, el Congreso que debería decidir esas cosas ha sido pospuesto, me parece a mí, en una decisión razonable por parte del Partido Socialista, razonable para los intereses del Partido Socialista, que lo único lo que no le conviene en plena o campaña electoral o formación de gobierno es un choque de trenes en la Secretaría General. Ahora bien, ella no habla, porque Susana Díaz no cuenta nada, pero están sus exégetas, sabe usted que son legión en Andalucía, y todos interpretan, ha guiñado el ojo Susana, y la intención clara de sus pestañas era dar a entender que... ¿Usted sabe qué es lo que quiere ella? Y le digo,
porque si ella quisiera ser candidata a la presidencia de gobierno puede presentarse a las primarias, no hace falta un congreso de su partido. Yo creo que las conversaciones que hemos podido mantener a lo largo de este último año, que tampoco han sido demasiadas, ¿no? Y más en relación a todo lo que es su entorno, como bien decías, yo creo que Susana Díaz legítimamente aspira a ser secretaria general del Partido Socialista en un primer asalto, ¿no?, a esa posibilidad final de poder ser candidata a la presidencia del gobierno. Pero también me consta, porque lo he observado y por lo menos en esa intuición que te lleva el estar en contacto y el ver un poco cómo funcionan las cosas en este último año, especialmente en Andalucía, he observado que creo que sabe elegir muy bien el momento y quizás también se ha dado cuenta ella y el partido que este no era el momento. Y no era el momento porque si ese congreso, que parece que ya ayer y hoy el Comité Federal tendrá que ratificarlo, finalmente se aplaza, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, creo que es razonable que en un momento de inestabilidad, en un momento en el que se encuentra este país sin saber si vamos a tener o no un gobierno, un ejecutivo que pueda empezar a funcionar, todo parece indicar que no, que nos iremos a unas elecciones el próximo 26 de junio, pero en este momento, como le decía, abrir un debate, abrir una guerra interna en el Partido Socialista, cuando el Partido Socialista, bueno, nosotros no somos quien para hablar de las crisis internas de los partidos, pero en este caso el Partido Socialista parece que tiene un problema de liderazgo importante, y abrir esa crisis cuando están pidiendo desde el propio partido unidad para poder afrontar y crecer y fortalecer sus posibles resultados en unas elecciones nuevas nacionales, pues parecía poco lógico, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde finalmente y esa pretensión que usted intuye, o que casi todos intuimos, en Susana Díaz, que es la de ser secretaria general de su partido, según su criterio, ¿le impediría ser a la par presidenta de la Junta de Andalucía? No, creo que no. Y esto también lo he dicho en estos días, precisamente porque nunca me ha dado la sensación, y se lo puedo decir con total sinceridad, nunca me ha dado la sensación de que la señora Díaz tuviera intención de esta legislatura de abandonar Andalucía. O sea, eso lo tengo que decir con total honestidad, porque si no, evidentemente no podríamos haber firmado ese documento, ni estaríamos en la situación en la que nos encontramos, por ejemplo, en el tema de la aprobación de los presupuestos. Siempre me ha dado la sensación, y a mi grupo, cuando le hemos hablado, de que sí, tiene unas aspiraciones legítimas. Yo creo que es legítimo, todo el mundo aspira, en este caso más en política, el puesto, yo creo, más ansiado dentro de un partido puede ser la Secretaría General, en el caso nuestro es la Presidencia, porque no es la Secretaría General, y por lo tanto, en ese sentido, creo que sí, que es lógico que lo intente conseguir, pero insisto, no me ha dado nunca la sensación de que en esta legislatura la señora Díaz tuviera la pretensión de abandonar Andalucía. Y por supuesto creo que es compatible ser secretario general del partido y presidente de la Junta de Andalucía. ¿Y a usted qué le parecen los acuerdos que teóricamente podrían establecerse mañana, si es que se establecen, entre el Partido Socialista y Podemos, según el cual la última es que el señor Sánchez le diría al señor Iglesias: apoyadnos con la abstención y nosotros a cambio incorporamos a un par de regalitos de los vuestros en ese hipotético gobierno que formaríamos con Ciudadanos? ¿Ciudadanos qué diría de ello? Yo creo que Ciudadanos no estaría en ese gobierno, así de claro. Nosotros tenemos unas cuestiones que son incompatibles. Me acaba usted de dar un titular, bueno, pues, es consciente, ¿no? Yo estoy encantado de dárselo, esa es mi opinión, y además la mantengo porque creo que Ciudadanos y Podemos somos incompatibles en nuestro ADN, defendemos posturas y posicionamientos muy contrarios, incluso yo me atrevería a decir principios, ¿no? A nosotros no se nos ocurre pedir un indulto para un concejal nuestro que ha agredido a un concejal de otra formación política, ni mucho menos, ¿no? Pero hablando en términos económicos, los proyectos económicos de Ciudadanos y de Podemos son completamente opuestos o muy diferentes como mínimo, y además de eso pues defendemos cuestiones que para nosotros son hoy día innegociables, ¿no? Bueno, pues yo le hablaba de abstención.
No entrando en el gobierno, sino colocando un par de supuestos independientes. Yo no creo, vamos, se lo digo con total honestidad, no creo que Ciudadanos apostara por un gobierno donde Podemos estuviera presente dirigiendo este país con el Partido Socialista o con cualquier otra formación política. Nuestra posición ha sido muy clara desde el principio, después del resultado del 20 de diciembre. Los españoles no se han equivocado cuando han votado. Nos equivocamos los políticos cuando no interpretamos lo que nos quieren decir. Y los españoles han dicho que quieren un gobierno de diferentes signos políticos que sea capaz de llegar a través del consenso y el diálogo a gobernar este país de una forma, yo diría que fuerte, potente y dentro de un nuevo sistema. La coalición, que parece que en España, no sé, está maldita, es algo muy habitual en todo el país. Llega a ser el señor Sánchez, que no ha querido hacer una coalición con ustedes y con el PP. Sí, pero insisto, nosotros siempre hemos sido partidarios y lo seguimos diciendo, y yo por lo menos lo defiendo dentro de mi partido, y creo que muchos más, que lo lógico, lo razonable, lo que los españoles han pedido es un gobierno donde el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos fuéramos capaces de entendernos y también eso nos daría mucha fuerza con respecto a nuestros socios europeos en muchas cuestiones que hoy por hoy son necesarias. Esa es nuestra defensa de esta situación. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente uno no se dan las manos con otro, los otros hablan por teléfono y las cosas no se solucionan así. Y se ha estado hablando más de presidencia y de sillones que realmente de poner en marcha España, ¿no? Y ahí Ciudadanos pues ha intentado, seguimos intentando. De hecho, este fin de semana otra vez vamos para Madrid, tenemos nuevo ejecutivo el lunes y estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano por poner encima de la mesa un documento en el que no se hable de sillones, sino que se hable de reformas. ¿Qué ocurre? Que, creo que va a ser muy complicado, tal y como están ahora mismo las posiciones, de poder llegar a ese acuerdo, pero no vamos a dejar de intentarlo hasta que suene la campana y nos digan que el partido ha acabado. Juan, le quiere preguntar, las últimas preguntas se las cedo a Maite Alcaraz y a Edurne Uriarte, que son especialmente agudas en la interpretación de la realidad. Maite. Sí, buenos días, señor Marín. Muy buenos días. Usted deja claro, evidentemente, que es incompatible los programas de Podemos y de Ciudadanos. Sin embargo, lo primero que ha hecho su partido es intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en el entendimiento, porque lo sabía previamente, que era imposible que esa suma llegara a un gobierno, ¿no? Que sumara aritméticamente para poder conformar un gobierno y que necesitaba la participación de algún actor más, ¿no? Entre otros Podemos. ¿Por qué no han hecho ustedes a la inversa? O sea, ¿por qué no han empezado por llegar a un acuerdo con el Partido Popular, conformar una mayoría constitucional a la que luego se pudiera sumar también el Partido Socialista? Porque, claro, han empezado la casa por el tejado, ¿no? Bueno, pienso que no. Nosotros con quien primero hablamos fue con el señor Mariano Rajoy. Albert Rivera, con quien primero se reunió, fue precisamente con el Partido Popular. Lo que ocurre es que el señor Rajoy declinó la opción de poder presentarse a una sesión de investidura cuando el rey se lo propuso. En ese momento, cuando el rey cuando Felipe VI propone al señor Pedro Sánchez, lógicamente había que hablar con el candidato a presidir el gobierno de España, que no era en ese momento ya el señor Rajoy, puesto que no había sido propuesto para la investidura. Yo creo que Ciudadanos ha sido muy riguroso en todo este tiempo. Lo que sí es verdad es que cuando hemos hablado con el Partido Socialista, no hemos hablado de quién iba a ser el presidente del gobierno. Hemos hablado de cuáles eran las reformas que queríamos llevar en materia económica, en materia social, de la propia Constitución, todas aquellas cuestiones que creíamos que eran necesarias y además que eran puntos de encuentro incluso con el Partido Popular, porque si ese documento que Ciudadanos propuso y que finalmente se firmó con más de 200 reformas, lo leen detenidamente, contiene, yo me atrevería a decir que un 60-70% de propuestas que están también dentro del programa del propio Partido Popular. Es decir, es un documento además abierto que admite cualquier tipo de propuesta. Lo que ocurre es que, insisto, el señor
Pedro Sánchez era el candidato nombrado por el rey. Bueno, por tanto es el candidato a la presidencia. Dice usted que era un programa, un acuerdo con ideas, pero que no se hablaba de quién era el candidato para presidir. Bueno, ustedes estaban de alguna manera consensuando con el señor Sánchez que fuera él el presidente de ese hipotético gobierno y descartando al Partido Popular. Claro. Creo que no, que ese no es el más sentido. Que entendible, o por lo menos Pedro Sánchez lo ha entendido así. Yo creo que los ciudadanos también. Pues Pedro Sánchez puede entender muchas cosas y cada uno entendemos lo que queremos entender en muchas ocasiones en función de lo que nos interesa, pero lo que está clarísimo es que ese es un documento en el que en ningún punto del acuerdo se habla de quién va a ser el presidente del gobierno. Y el documento es público y lo puede comprobar cualquier ciudadano español. Lo que ocurre es que, lógicamente, como usted bien ha dicho, hacía falta un tercer actor. Y el que nosotros hemos intentado que se sumara a este documento era el Partido Popular. Si hubiese sido al revés, si el señor Mariano Rajoy hubiera aceptado por parte de Su Majestad el Rey la propuesta para someterse a una sesión de investidura, hubiéramos presentado un documento en los mismos términos y hubiéramos intentado que el Partido Socialista se hubiera sumado a él. Lo que ocurre es que no hemos sido nosotros los que le hemos dicho no, me presento a una sesión de investidura, no en una ocasión, sino hasta en dos ocasiones. Pero si el señor Rivera ha dicho que no tiene que ser el candidato Mariano Rajoy. Hombre, claro. Después de todo lo que estamos presenciando, con la situación también, que yo creo que el Partido Popular también tendrá que hacer una cura de humildad y buscar responsabilidades, porque tengo que recordar que es el único partido en este país, como partido, que ha sido, bueno, pues imputado por corrupción política, y no hay un día que nos levantemos donde tampoco nos encontremos con un nuevo caso. Y además de eso, bueno, pues ha habido unas circunstancias muy particulares a lo largo de estos últimos 100 días, donde realmente, bueno, de hecho incluso no ha querido hablar con Albert Rivera hace apenas 2 semanas, ¿no? Parece que dice Rajoy, parece, o he entendido yo, había un mensaje que él estaba en trámite de hacerlo, o en trámite de llamarle. De llamar por teléfono. O el trámite de... de verse. Es decir, si Pedro Sánchez quiere formar gobierno con Podemos, el PP no pinta nada, hablará con el señor Rivera, dice en un tuit. ¿Hablará el señor Rajoy? Sí. Pues sí, pues encantado, pero que hablar por teléfono han hablado en muchas ocasiones. Yo creo que hay que sentarse en una mesa y saber qué es lo que quiere hacer usted con este país y qué es lo que le propongo yo, y a ver cuáles son los puntos de encuentro. Esa conversación no se ha mantenido, y tengo que recordar que el señor Rajoy es presidente en funciones de España. Debería haberlo hecho ya. Edurne, la última. Sí. Señor Marín, buenos días. Muy buenos días. Me sorprende cuando usted dice a las preguntas de Maite Alcaraz, cuando dice que realmente no había ningún candidato y en su pacto con Pedro Sánchez no se hablaba de candidato, pero ustedes pidieron en la investidura el voto para Pedro Sánchez como presidente después de que le hubieran dicho a Mariano Rajoy que respecto de su investidura, como muchos se abstendrían. Pero hemos entrado en una segunda fase porque esa investidura fracasó y ustedes han dado el mensaje de que iban en lo mismo con Pedro Sánchez y mantenían el pacto. El pacto era para hacer presidente a Pedro Sánchez. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que un partido que habla de regeneración democrática como ustedes, que pretende ser distinto, esté en un pacto, siga en un pacto en el cual pretenden hacer presidente al líder del partido que ha perdido las elecciones y le dicen al partido que ha ganado las elecciones, al PP, que se sume y que apoye ese pacto con Pedro Sánchez de presidente? Y si esto no es así, lo que acabo de decirle, señor Marín, le hago una segunda pregunta. ¿Estarían ustedes dispuestos ahora a un pacto con el PSOE y con el PP en el que el presidente fuera el candidato del Partido Popular, ahora en este segundo intento? Mire, por un lado, me hace usted una reflexión que yo no comparto en su totalidad. Y por otro lado me hace una pregunta complicada de responder, porque evidentemente para eso tendría que haber voluntad de sentarse a hablar de gobierno. Y yo creo que en este momento no lo hay. En este momento hay voluntad de sentarse a hablar de presidencia, de sillones. Y en ese sentido Ciudadanos no va a estar. En cuanto a lo primero, es que el señor Mariano Rajoy, el Partido Popular, que probablemente, muchos lo han dicho así, ¿no? Nosotros incluso se nos tachó de marca blanca del PP, estábamos cercanos porque habíamos muchos posicionamientos cercanos. Es que el Partido Popular, el señor Rajoy, no se llegó a someter
a ninguna investidura. Pero estarían ahora, en este segundo intento, yo repito, ahora dispuestos a un pacto a 3 en el cual el presidente fuera el líder del PP. ¿Estarían dispuestos a ese Estaríamos pacto? dispuestos a entrar en unas conversaciones exactamente igual que las que hemos mantenido con el Partido Socialista. ¿Sin vetar a Rajoy? Sin vetar a nadie, para hablar de proyectos. Eso es lo importante. Lo que ocurre es que aquí no se quiere hablar de proyectos, se quiere Pero hablar solo de retirarían quién ustedes es el presidente del veto, gobierno. retirarían el veto que hicieron en la anterior investidura a Rajoy. Veto. Sí, Señor veto. Rajoy no se presentó. Sí, pero Rivera dijo que Rajoy tenía que irse Pero como en esa consecuencia. investidura. Bueno, evidentemente, después de que es imposible, de que se intenta de una y mil maneras el poder hablar con una persona que es el presidente en funciones del gobierno, que efectivamente fue la lista más votada, también lo fue Susana Díaz en Andalucía y el señor Moreno Bonilla no la votó, ¿no? Ni la apoyó, ni se abstuvo, sino que votó en contra, después de que defendía que fuera la lista más votada, la lista más votada la que gobernara, ¿no? Yo entiendo que solo a través de el diálogo y del consenso podemos llegar a decidir qué es lo que queremos hacer, cuáles son las reformas y después quién es el presidente. Ese es el orden, no al contrario. Pues señor Marín, yo le agradezco mucho su presencia en esta casa, me quedo con sus titulares, especialmente el de la depuradora. Y ya puestos, ya conseguimos. Espero que la disfrutemos. Hombre, y si cambiamos ya el polideportivo, sería mucho. ese espantoso que hay en misma primera línea de playa, en bajo de guía, que es una cosa, y se lleva un poquito más para adentro, eso ya sería dejamos el pueblo niquelado. Niquelado. Estoy de acuerdo. Me alegro de saludarle, don Juan Marín. Sido Gracias por estar placer, con nosotros. Ha sido un placer.